Bienvenidos a Mundo Maníaco. En el vasto tapiz de la historia humana hay lugares que simplemente desaparecen. Ciudades enteras, islas paradisíacas e incluso civilizaciones completas que se desvanecen sin dejar rastro. Hoy nos sumergiremos en 10 de los casos más intrigantes de lugares que desaparecieron sin explicación, dejando tras de sí solo misterios y preguntas sin respuesta. Prepárense para un viaje a través del tiempo y el espacio, donde la realidad supera a la ficción. Comencemos. Número 1. La isla de Bermeja. Nuestro primer misterio nos lleva al Golfo de México, donde alguna vez se ubicó la isla de Bermeja. Esta pequeña isla, de apenas unos kilómetros cuadrados, aparecía en mapas desde el siglo XVI. Su ubicación era estratégica, ya que definía los límites marítimos entre México y Estados Unidos, crucial para determinar los derechos de explotación petrolera en la zona. Sin embargo, en el año 2009, cuando el gobierno mexicano envió una expedición para verificar su ubicación exacta, se llevaron una sorpresa mayúscula. La isla había desaparecido por completo. No se encontró ningún rastro de tierra, ni siquiera bajo el agua. Es como si la isla se hubiera evaporado en el aire. Las teorías sobre su desaparición van desde fenómenos naturales como la erosión o el aumento del nivel del mar, hasta conspiraciones que sugieren que fue deliberadamente hundida para alterar las fronteras marítimas. Sea cual sea la verdad, la isla de Bermeja sigue siendo un misterio que desafía la lógica y la geografía. Número 2. Helike, la Atlántida real. Viajamos ahora a la antigua Grecia, donde encontramos la historia de Helike, una próspera ciudad costera en el Golfo de Corinto. En el año 373 a.C., Helike era una importante metrópolis, hogar de un famoso templo dedicado a Poseidón, dios del mar. Una noche de invierno, los ciudadanos de Helike observaron un fenómeno extraño: enormes columnas de llamas emergiendo de la tierra, acompañadas de fuertes temblores. En cuestión de horas, la ciudad entera, junto con todos sus habitantes, desapareció bajo las aguas del Golfo. Lo más intrigante es que, durante siglos, pescadores locales afirmaban ver las ruinas de la ciudad bajo las aguas cristalinas en días claros. Algunos incluso aseguraban haber atrapado en sus redes estatuas de bronce de sus antiguos habitantes. No fue hasta el año 2001 que arqueólogos finalmente localizaron los restos de Helike, enterrados bajo sedimentos cerca de la costa actual. La ciudad que inspiró el mito de la Atlántida había reaparecido, pero el misterio de su rápida y catastrófica desaparición sigue intrigando a historiadores y científicos por igual. Número 3. Roanoke, la colonia perdida. Nos trasladamos ahora a la costa de Carolina del Norte, en los Estados Unidos, donde se encuentra uno de los misterios más persistentes de la historia americana: la desaparición de la colonia de Roanoke. En 1585, un grupo de colonos ingleses estableció un asentamiento en la isla de Roanoke. Después de enfrentar dificultades, regresaron a Inglaterra. 2 años más tarde, en 1587, un segundo grupo de 117 colonos, liderados por John White, llegó para establecer una colonia permanente. White regresó a Inglaterra por suministros, pero debido a la guerra con España no pudo volver a Roanoke hasta 1590. Cuando finalmente regresó, encontró la colonia completamente abandonada. No había rastros de lucha ni de los colonos. La única pista era la palabra Croatoan, tallada en un poste de la empalizada, y Sro, tallado en un árbol cercano. Las teorías sobre el destino de los colonos son numerosas, desde que fueron masacrados por nativos hostiles, hasta que se integraron con tribus locales amistosas, o que intentaron regresar a Inglaterra y se perdieron en el mar. A pesar de las extensas investigaciones arqueológicas e históricas, el destino de los colonos de Roanoke sigue siendo un misterio que ha fascinado a generaciones. Número 4. El faro de Eilean Mor. Nuestro siguiente misterio nos lleva a las remotas Islas Flannan, en Escocia, donde se encuentra el faro de Eilean Mor.
En diciembre de 1890, algo inexplicable sucedió a los 3 fareros que lo habitaban. El 26 de diciembre, un barco de suministros llegó a la isla y encontró el faro completamente desierto. La puerta principal estaba cerrada, uno de los impermeables de los fareros seguía colgado y la última entrada en el diario del faro era del 15 de diciembre. La comida estaba sobre la mesa, como si hubieran sido interrumpidos en medio de una comida. Lo más extraño era que no había señales de pánico o desorden. Simplemente, los 3 hombres habían desaparecido sin dejar rastro. Las investigaciones posteriores no lograron encontrar ninguna explicación satisfactoria. Las teorías van desde lo práctico hasta lo sobrenatural. Algunos sugieren que una ola gigante arrastró a los hombres, otros hablan de abducciones alienígenas o encuentros con criaturas marinas mitológicas. Sea cual sea la verdad, el misterio del faro de Eilean Mor sigue siendo uno de los casos más intrigantes de desapariciones múltiples sin resolver. Número 5. Pueblo Maya de Palenque. Nos trasladamos ahora a las profundidades de la selva de Chiapas, en México, donde se encuentra la antigua ciudad maya de Palenque. En su apogeo, alrededor del año 700 de nuestra era, Palenque era una metrópolis vibrante y sofisticada, hogar de hasta 50,000 personas. Sin embargo, en menos de un siglo, esta gran ciudad fue completamente abandonada y devorada por la jungla. Lo más intrigante es que no hay evidencia de guerra, hambruna o desastre natural que pudiera explicar este abandono masivo. Los mayas simplemente se fueron. Dejaron atrás sus magníficos templos, palacios y plazas, que permanecieron ocultos bajo la vegetación durante siglos hasta su redescubrimiento en el siglo XVIII. Las teorías sobre este abandono repentino son variadas, desde cambios climáticos drásticos que llevaron a sequías prolongadas hasta conflictos internos o incluso epidemias. Pero ninguna de estas explicaciones ha sido completamente satisfactoria. Lo que hace que la desaparición de Palenque sea aún más misteriosa es que no fue un caso aislado. Muchas otras grandes ciudades mayas fueron abandonadas en el mismo periodo, en lo que los historiadores llaman el colapso del clásico maya. Es como si una civilización entera hubiera decidido desaparecer, dejando tras de sí solo ruinas silenciosas y preguntas sin respuesta. Número 6. Lago Anjikuni. Nuestro siguiente misterio nos lleva a las heladas extensiones de Nunavut, en el norte de Canadá, donde en noviembre de 1930 ocurrió uno de los casos más extraños de desaparición masiva. El lago Anjikuni era el hogar de una aldea inuit de aproximadamente 2,000 personas. Un día, un comerciante de pieles llamado Joe Labelle llegó a la aldea y la encontró completamente desierta. Las chozas estaban vacías, con comida a medio comer en los platos y ropa colgada para secar. Las armas de caza, vitales para la supervivencia en el Ártico, habían sido dejadas atrás. Lo más perturbador fue el descubrimiento de las tumbas del cementerio local. Todas habían sido abiertas y los cuerpos habían desaparecido. Los perros de trineo, normalmente ruidosos y enérgicos, fueron encontrados muertos de hambre, enterrados bajo una capa de nieve. Las investigaciones oficiales no lograron encontrar ninguna explicación satisfactoria. Las teorías van desde abducciones alienígenas hasta ataques de criaturas mitológicas del folclore inuit. Algunos escépticos sugieren que la historia es en gran parte una leyenda urbana, pero los relatos de los testigos y los informes de la policía de la época dan credibilidad a este inquietante misterio. Sea cual sea la verdad, la desaparición de la aldea del lago Anjikuni sigue siendo uno de los casos más intrigantes de desapariciones masivas en la historia moderna. Número 7. La civilización del Valle del Indo. Viajamos ahora al subcontinente indio, donde hace más de 4,000 años floreció una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad, la civilización del Valle del Indo. Esta cultura, contemporánea de las civilizaciones egipcia y mesopotámica, se extendía por gran parte de lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India. Sus ciudades, como Harappa y Mohenjo-Daro, eran maravillas de planificación urbana,
con sistemas de alcantarillado avanzados, baños públicos y una escritura sofisticada que aún no ha sido descifrada. Sin embargo, alrededor del año 1900 de antes de Cristo, esta civilización desapareció repentinamente. Las grandes ciudades fueron abandonadas, la escritura cayó en desuso y la cultura material cambió drásticamente. Lo más intrigante es que no hay evidencia clara de invasiones, guerras o desastres naturales catastróficos que pudieran explicar este colapso repentino. Es como si una civilización entera hubiera decidido simplemente dejar de existir. Las teorías sobre su desaparición son variadas, desde cambios climáticos que llevaron a sequías prolongadas hasta la sobreexplotación de los recursos naturales. Algunos investigadores sugieren que un cambio en el curso del río Indo podría haber desestabilizado la economía agrícola. Otros apuntan a posibles epidemias o conflictos internos. A pesar de décadas de investigación arqueológica, el misterio de la desaparición de la civilización del Valle del Indo sigue sin resolverse, dejándonos con preguntas fascinantes sobre cómo una sociedad tan avanzada pudo desvanecerse casi sin dejar rastro. Número 8. Petra, la ciudad rosa del desierto. Nos trasladamos ahora al desierto de Jordania, donde encontramos la misteriosa ciudad de Petra. Tallada en la roca rosada del desierto, Petra fue durante siglos la capital del reino nabateo, una importante potencia comercial en el Medio Oriente antiguo. En su apogeo, alrededor del siglo I de nuestra era, Petra era una metrópolis próspera y sofisticada, hogar de hasta 30.000 personas. Sin embargo, a partir del siglo IV, la ciudad comenzó a declinar rápidamente. En menos de 2 siglos, Petra fue abandonada casi por completo. Lo más intrigante es que no hay una explicación clara para este abandono. No hay evidencia de guerras devastadoras, desastres naturales o epidemias que pudieran justificar la desaparición de una ciudad tan importante. Petra simplemente se desvaneció. Sus magníficos templos y tumbas tallados en la roca fueron olvidados por el mundo exterior durante más de 1000 años, hasta su redescubrimiento en 1812 por el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt. Las teorías sobre la desaparición de Petra son variadas. Algunos sugieren que cambios en las rutas comerciales hicieron que la ciudad perdiera su importancia económica. Otros apuntan a posibles terremotos o a la sobreexplotación de los escasos recursos hídricos de la región. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones parece suficiente para justificar el abandono total de una ciudad tan grandiosa. El misterio de Petra sigue intrigando a arqueólogos e historiadores, recordándonos cuán frágiles pueden ser incluso las civilizaciones más poderosas. Número 9. La colonia holandesa de Nueva Ámsterdam en Brasil. Nuestro penúltimo misterio nos lleva a la costa noreste de Brasil, donde en el siglo XVII existió una próspera colonia holandesa conocida como Nueva Ámsterdam. Fundada en 1624, Nueva Ámsterdam era parte de la Nueva Holanda, el ambicioso proyecto colonial holandés en Sudamérica. La colonia creció rápidamente, convirtiéndose en un importante centro de producción de azúcar y comercio. Sin embargo, en 1654 algo extraño ocurrió. Los registros históricos muestran que la colonia simplemente desapareció de los mapas y documentos oficiales. No hay registros de ataques, desastres naturales o evacuaciones planificadas. Lo más intrigante es que, a diferencia de otros asentamientos coloniales abandonados, no se han encontrado ruinas ni restos arqueológicos significativos de Nueva Ámsterdam. Es como si la colonia hubiera sido borrada de la faz de la tierra. Las teorías sobre su desaparición son escasas y poco convincentes. Algunos sugieren que pudo haber sido abandonada debido a conflictos con los portugueses o los nativos, pero no hay evidencia histórica que respalde estas hipótesis. Otros especulan que la colonia pudo haber sido víctima de un desastre natural catastrófico, como un tsunami o un huracán, que borró todo rastro de su existencia. Sin embargo, la falta de evidencia física o de relatos contemporáneos hace que esta teoría sea difícil de probar. El misterio de Nueva Ámsterdam
sigue siendo uno de los casos menos conocidos pero más intrigantes de desapariciones en la historia colonial, desafiando nuestra comprensión de cómo una comunidad entera puede simplemente esfumarse. Número 10. La isla de Yonaguni. Nuestro último misterio nos lleva a las profundidades del Océano Pacífico, frente a las costas de Japón, donde se encuentra la enigmática estructura submarina de Yonaguni. Descubierta en 1986 por un buzo, esta formación rocosa parece tener características que sugieren una construcción humana: terrazas, escaleras y lo que parecen ser los restos de un templo o pirámide. Si fuera una estructura artificial, tendría más de 10.000 años de antigüedad, lo que la convertiría en una de las estructuras más antiguas del mundo. Sin embargo, lo más intrigante es que no hay registros históricos de una civilización avanzada en esta región en una época tan remota. Si estas estructuras fueron realmente construidas por humanos, ¿qué pasó con la civilización que las creó? ¿Cómo pudo desaparecer sin dejar ningún otro rastro? Las teorías sobre Yonaguni son tan variadas como controvertidas. Algunos geólogos argumentan que las estructuras son formaciones naturales, creadas por la erosión y los movimientos tectónicos. Otros, incluyendo a algunos arqueólogos submarinos, insisten en que las formaciones son demasiado regulares y complejas para ser obra de la naturaleza. Si Yonaguni es realmente artificial, podría ser evidencia de una civilización avanzada que existió durante la última edad de hielo, cuando el nivel del mar era mucho más bajo. Esta civilización podría haber desaparecido bajo las aguas cuando los glaciares se derritieron y el nivel del mar subió, borrando casi todo rastro de su existencia. Sea cual sea la verdad, Yonaguni sigue siendo uno de los misterios más fascinantes del mundo submarino, desafiando nuestra comprensión de la historia antigua y recordándonos que aún hay muchos secretos por descubrir en las profundidades de nuestros océanos. Y así concluye nuestro viaje por 10 de los lugares más misteriosos que han desaparecido sin explicación. Desde antiguas ciudades tragadas por el mar hasta colonias que se desvanecieron sin dejar rastro, estos misterios nos recuerdan que, a pesar de todo nuestro conocimiento y tecnología moderna, aún hay muchos enigmas en nuestro mundo que desafían la explicación. Estos lugares perdidos nos fascinan no solo por su misterio, sino porque nos hacen cuestionar nuestra propia existencia y la fragilidad de nuestras civilizaciones. Nos recuerdan que incluso las sociedades más avanzadas y prósperas pueden desaparecer, a veces sin dejar más que preguntas sin respuesta. ¿Qué secretos guardan estos lugares perdidos? ¿Qué lecciones podemos aprender de su desaparición? Quizás algún día encontremos las respuestas. Hasta entonces, estos misterios seguirán alimentando nuestra imaginación y nuestro deseo de explorar y comprender el mundo que nos rodea. Si les ha gustado este viaje por los misterios del mundo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Y cuéntenos en los comentarios, ¿cuál de estos lugares misteriosos les intrigó más? ¿Conocen algún otro lugar que haya desaparecido sin explicación? Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima, aquí en Mundo Maníaco, donde la realidad supera a la ficción.